recordar? No. Ya. Porque ahorita vamos a avanzar un tema y medio, y un tema y medio lo vamos a ver el día lunes. Se puede dar tema, ¿no? Se puede todo. Yo no me puedo quedar hasta más tarde de mi hora, chicos. Sí, yo venía a clase el lunes es bien feo. Vamos a empezar, vamos a hablar de los cambios fisiológicos durante el embarazo. Si tienen alguna duda o pregunta, chicos, a medida que vayamos avanzando, me van a ir cortando, interrumpiendo, preguntando como gusten, ¿ya? Lo voy a tratar de hacer un poco rápido para poder abarcar por lo menos el otro tema más. En la mujer embarazada vamos a ver cambios generales que lo va a percibir la mamá, como por ejemplo lo que hemos hablado ya en la clase pasada, las náuseas, los vómitos, el crecimiento del abdomen, etc. Van a existir también cambios que solo lo va a ver el médico o el personal de salud que va a examinar a la paciente. Y también van a existir cambios que solo van a ser detectados por estudios de laboratorio. Entonces son tres cosas que debemos aprender. Vamos a volver a recordar un poquito de lo que ya hemos hablado en todas estas clases. Vamos a ver, en este caso específicamente vamos a hablar de la parte muscular del útero, que va a estar formado por tres capas. Estamos hablando de la parte muscular, no de todas las capas del útero, ¿ya? La parte muscular del útero va a tener tres capas: una capa externa que se va a arquear a nivel de lo que es el fondo uterino, la parte de arriba del útero, y se va a extender hacia los ligamentos. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, que el útero tiene ligamentos de sostén. La capa media, que es la capa más gruesa, es la que va a tener una disposición bien particular de sus fibras. Ven ahí arriba la imagen, se ve como entrelazados, como si estarían formando un 8, ¿ya? De esa manera están distribuidas las fibras musculares de la capa media. Esto tiene una razón de ser. La disposición de estas fibras nos ayudan para que en el momento del parto o de la cesárea funcionen como ligaduras de los vasos sanguíneos que van a estar circulando en medio de estas fibras musculares. ¿Para qué? Para que al contraerse el sangrado disminuya. Por eso es la disposición de estas fibras de esta manera, ¿ya? Enlazan, o en medio de estas están los vasos sanguíneos, se contrae el útero y los vasos sanguíneos dejan de sangrar. Y una capa interna que va a tener fibras semejantes a los esfínteres, que van a estar principalmente alrededor de lo que son las trompas de falopio, de los orificios de la unión de las trompas de falopio y del orificio cervical interno. El útero va a ir adaptando, va a ir creciendo, va a tener una forma al principio más globosa, porque hemos dicho que al principio del embarazo el útero va a crecer primero de forma transversal, y a medida que vaya creciendo va a tener un crecimiento longitudinal. Cerca de las 12 semanas va a tener una disposición como un balón americano, y a medida que vaya creciendo, esto es algo importante, el útero va a rotar hacia la derecha, lo que se llama esto dextrorotación, ¿ya? Y a partir del comienzo del embarazo, la mujer va a experimentar lo que se llaman las contracciones de Braxton Hicks, que son esporádicas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen un ritmo ni una frecuencia. Pueden aparecer una ahorita y otra a las 2 horas, a las 3 horas, no tienen un orden y una frecuencia, ¿ya? Y al final del embarazo se hacen más frecuentes y pueden simular un trabajo de parto. ¿Qué quiere decir? Que la paciente puede llegar a la consulta y decir: me duele mucho, cada media hora se pone duro mi barriga, pero no son contracciones verdaderas de trabajo de parto, son falsas contracciones de trabajo de parto. ¿Por qué? Porque no van a causar modificaciones a nivel cervical, ¿ya? Las contracciones verdaderas que inician el trabajo de parto son aquellas que van a iniciar la dilatación y el borramiento del cuello uterino. Estas no causan eso. Sin embargo, pueden provocar cierto dolor, cierta molestia a la mujer, ¿ya?
Otro sistema que va a sufrir bastante cambio durante el embarazo es el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo que va a estar dirigido hacia el útero y hacia la placenta va a sufrir un cambio total. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco total de la mujer tiende a aumentar hasta el 50%. Y del gasto cardíaco total, el 25% se dirige hacia el útero y la placenta y el feto, ¿ya? Nosotros sabemos y conocemos cuáles son los órganos esenciales y primordiales en una persona normal. ¿Cuáles son? Ya. Entonces el flujo sanguíneo está distribuido principalmente hacia esos órganos, ¿no es cierto? Y si existe alguna falla orgánica, son esos órganos los que se van a cubrir principalmente. En el caso de la mujer embarazada, el flujo sanguíneo está principalmente destinado a cubrir la demanda del feto, ¿ya? Y todo lo que es la volemia de la madre. Entonces vemos que incluso va a aumentar el volumen minuto de aproximadamente 450 a 650 ml al término del embarazo. Va a existir un aumento continuo o crecimiento de lo que son los vasos placentarios. Y esto es algo importante. Las contracciones uterinas, ya sean espontáneas o inducidas, van a producir una reducción del flujo sanguíneo, que es más o menos proporcional a la intensidad de la contracción. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que si la contracción es muy fuerte, va a dividir más el paso de sangre. Exacto. A más intensidad, a más fuerte la contracción, menos flujo de sangre le llega a ese niño. ¿Y en qué se traduce eso? Exacto. Entonces ahí está lo delicado del trabajo de parto. Ahí está lo esencial que ustedes tienen que hacer en los controles prenatales y guiar a las mamás que van a ir a un trabajo de parto. Porque ¿qué pasa cuando la mujer entra en trabajo de parto? Es su primer hijo y no tiene ni idea del dolor que va a experimentar. Empieza a gritar, empieza a desesperarse y demás. Entonces, ¿qué pasa en ese niño? No le llega oxígeno. Y de por sí ya el trabajo de parto le condiciona al niño una pérdida o una disminución del oxígeno, de la oxigenación. Eso ya lo sufre al ir atravesando el canal del parto, que ya lo vamos a ver cuando veamos parto. Es una cavidad estrecha que el niño tiene que adaptar o poner ciertas situaciones para poder atravesar. Entonces, si de por sí ya está atravesando todo ese trabajo y la mamá no colabora, empieza a gritar, empieza a desesperarse y demás, ocurre esto, ¿ya? Entonces, por eso es importante que ustedes tengan conocimiento de esto. Vemos que igual van a existir cambios a nivel de lo que es el cuello uterino, igual ya lo hemos hablado en la clase pasada. En el primer trimestre el cuello va a empezar a reblandecerse, va a presentar otro tipo de coloración, va a presentar cianosis, principalmente por el aumento de la vascularización, va a presentar edema, puede haber hipertrofia o hiperplasia de las glándulas cervicales. ¿Por qué va a haber esta hipertrofia de las glándulas cervicales, chicos? Para mantener la lubricación y la nutrición de la hidratación. Sí, más o menos. Estas glándulas van a cumplir una función importante, que es aumentar la secreción de moco. Entonces, ustedes saben, o ya han debido escuchar a muchas de las pacientes que llegan a la consulta decir que han eliminado lo que se llama el tapón mucoso, o lo que es la seña, como llaman las mamás, ¿no? Ella ha eliminado la seña. Es eso lo que van a formar las glándulas a nivel del cuello uterino. Por eso es que aumentan en número, aumentan en tamaño y producen este cambio a nivel del cuello uterino, ¿ya? Y obviamente por el aumento de la vascularización, el cuello uterino se torna más friable, es más frágil. Si ustedes van a hacer, por ejemplo, un Papa Nicolau en una mujer que está embarazada, de por sí, aunque no haya un proceso infeccioso, tiende a sangrar, ¿ya? Es por este aumento de la vascularización. Ustedes quieren avanzar dos temas y yo estoy viendo a la mitad de la clase dormida, ¿no ven? Entonces vamos a avanzar un tema, chicos. Sí, porque yo les puedo sacar ahorita una foto y les muestro que la mitad de la clase está dormida.
Yo estoy hablando, creo, para los de la fila de adelante, porque después. Tiene que haber un bonito. Pero igual, doctor, estamos grabando así, podemos ser más. Sí, repasamos mi clase. Sí, no somos demasiados, para que no tengamos Tengo evidencia de ritmo. que se repasa. Sí, hay visto. Pero no se trata de eso, entonces damos una clase por Zoom. Sí. Tenía que decir ese hijo. Por mí no habría ningún inconveniente, pero la universidad tiene prohibido En la eso. universidad no sabe. Dice por qué generaste las No va a cosas. faltar un dispositivo aquí que va a ir a aceptar. Tenemos clase avanzada ya, digamos, pasamos el lunes y a la tarde. Zoom directo. Nada chismosa. Le contamos a la Aquí nadie son chismosos. Si yo recibo una llamada de revisión por culpa de ustedes, no. Nada que ver, así. La agredimos de todo. Le dice que Bueno, no se le bote luego lo veo fue promovido para anfiteatro. Sé que hay. Su lengua se la cortaba. Si yo recibiría alguna llamada de atención, chicos, el segundo parcial muere, así literal. Perdón. No, porque se están durmiendo, chicos. No. A ver, chicos, ¿cómo les parecería que uno de ustedes se está exponiendo aquí y se están durmiendo? Igual, no, mejor si no nos escuchan. No se trata de eso. Vamos a avanzar un tema hoy. Sorprendernos, Y el lunes vamos a ver los otros dos temas. ¿Ya? Ya, continuamos con los ovarios. Hemos hablado igual que ya en los ovarios no va a existir la ovulación durante el embarazo, va a existir la presencia del cuerpo amarillo, que es el que se va a encargar de secretar la progesterona. ¿Y qué hace la progesterona al inicio del embarazo? Mantiene el sometido irrigado, bien irrigadito. Reduce las contracciones, aumenta las secreciones. No disminuye la presión. Exacto, ¿ya? Reduce. Reduce. Ahí. Ya. Y a nivel de las trompas de falopio no existen muchos cambios, sí va a existir una ligera hipertrofia durante el embarazo y en aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, ya un quiste paratubárico, puede el embarazo por el crecimiento mismo del útero causar una torsión y sí provocar un cuadro agudo durante el embarazo, ¿ya? Entonces es algo que nunca deben descartar. Por ejemplo, cuando ustedes piden ecografías durante el embarazo, el ecografista nunca ve el ovario, si se han dado cuenta. Solo ve el útero, ve cómo está el feto, ve las partes fetales, etc. Pero nunca nos reporta los ovarios ni las trompas. Entonces es algo que ustedes no deben descartar. Aquellas pacientes que lleguen con cuadros agudos durante el embarazo, esto de la torsión o de la ruptura de un quiste paratubárico u ovárico no debe estar descartado, ¿ya? Incluso si ingresa de emergencia, se hace una cirugía de emergencia para tratar este cuadro, incluso estando el embarazo, porque es un cuadro agudo. No podemos esperar a que termine el embarazo y después recién resolverlo, funciona así, ¿ya? ¿Cómo es la ganancia de peso durante el embarazo? Como promedio, vamos a decir que durante el embarazo la ganancia de peso debe ser de aproximadamente 12,5 kilogramos. Y de este porcentaje, 5% se gana entre la semana 10 y la semana 3. Debe existir una tasa promedio a partir del segundo trimestre del embarazo de ganancia de peso de 0,4 kilogramos o lo que corresponde a 400 gramos, ¿ya? Semanales. Ahora, obviamente esto no es regla para todas las mujeres. Aquellas pacientes que tienen obesidad o sobrepeso no deben sobrepasar los 300 gramos semanales. Y aquellas pacientes que tienen un índice de masa corporal por debajo de lo normal o con un grado de desnutrición, en otras palabras, deben llegar a por lo menos 500 gramos semanales, ¿ya? Entonces
tabla vemos más o menos cuánto es el peso, el porcentaje de peso que vamos a ganar a las 40 semanas de gestación. El feto, por ejemplo, tiene una media de 3 kilos 400 gramos que va a representar el 27,2% del total de peso ganado. La placenta, aproximadamente 600 gramos, representa 5,2%. El líquido amniótico de 800 gramos y representa 6,4%. Y todo lo demás se va acumulando en el resto de los órganos, ¿ya? Algo muy importante que ahí pueden ustedes observar, que es el depósito de grasa, representa aproximadamente el 26%, casi 27%. Y la suma de todo eso nos da los 12,5 kilos en una paciente con índice de masa corporal normal. Ahora, de todo esto está existiendo muchos estudios actualmente de la alimentación que sufre la madre o que tiene la madre en las primeras semanas de gestación, en el primer trimestre, en otras palabras. ¿Ya? Una paciente que sufre una malnutrición en estos primeros meses puede ser causante de ese niño de la edad adulta adquirir algunas enfermedades como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 2 o cualquier enfermedad que curse con un síndrome metabólico como la resistencia a la insulina, ¿ya? Por eso es importante la administración de estos fármacos que se consideran, de estos ácidos grasos que se consideran esenciales, como el ácido linoleico, alfa-linoleico, y ahora el que está tan de moda, no sé si ustedes lo han escuchado, pero es el DHA, que lo están utilizando en todas las prescripciones de las vitaminas para el embarazo. Está en todas las prescripciones, ¿ya? Incluso se utilizan 2 meses antes de que la paciente sea embarazada y durante todo el periodo de la lactancia, porque también está en estudio y se está desarrollando esto de que influye mucho en el desarrollo cerebral del niño, ¿ya? Y obviamente en prevenir, ayuda a prevenir todas estas enfermedades metabólicas que ahorita les he mencionado. Otros cambios importantes van a ser los cambios metabólicos. Vemos que el embarazo al inicio nos va a condicionar un estado anabólico, ¿ya? Al inicio, en la parte primera del embarazo, las reservas de grasa van a empezar a aumentar y también existe ya una pequeña resistencia a la insulina. Y en el embarazo tardío vamos a pasar a un estado catabólico y la resistencia a la insulina ya va a estar más marcada. Por eso es que el embarazo puede condicionarnos a una diabetes gestacional, y si no se trata oportunamente o no se controla oportunamente, incluso puede esa diabetes manifestarse después de la gestación, ¿ya? Esto es algo importante que no deben olvidarse. Aquellas mamás con hijos de más de 4 kilos, es porque esta resistencia a la insulina ha sido muy elevada. Entonces ustedes, por más de que tengan una paciente con glicemias normales, idealmente lo que tendríamos que controlar es la insulina, ¿ya? Eso es lo que se altera principalmente. Y otra cosa, los niveles de glucosa, así la mamá tenga horas largas de ayuno, más de 24 horas, más de 36 horas, tiene que compensarse. Por más de que la mamá esté en ayuno, el niño tiene que continuar recibiendo su glucosa, ¿ya? Por cualquier otro medio. Ahí ya ingresa la lipólisis. ¿Qué es la lipólisis, chicos? Exacto. Entonces, por diferentes vías, el embarazo sigue manteniendo sus niveles de glucosa. Existe un aumento del almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno, un aumento en el uso de glucosa por los tejidos periféricos y disminución de la producción hepática de glucosa, como la utilización de glucosa por parte del feto es la que va a aumentar. Lo que les decía ahorita, la hipoglucemia relativa va a resultar en lipólisis. Existe un aumento de las concentraciones séricas de colesterol y triglicéridos en el segundo trimestre. ¿Qué quiere decir esto? Que la mamá empieza a almacenar toda la grasita posible durante el primer y el segundo trimestre. ¿Para qué? Para que esto se utilice en el tercer trimestre, ¿ya?
Y lo mismo, durante el ayuno materno, hasta los cuerpos cetónicos pueden servir al metabolismo fetal. Otro órgano que también sufre cambios importantes es a nivel cardiovascular. Lo que les mencionaba hace un momento, existe un aumento del volumen sanguíneo desde la semana 6 de gestación, alcanzando un volumen aproximadamente de 4.700 ml a 5.200 ml para la semana 32 de gestación. Esto principalmente por un aumento del sistema reninio-angiotensina-aldosterona. Y también existe una redistribución del flujo sanguíneo, es lo que les decía. El 25% de la volemia total va a estar dirigido para el útero, para el embarazo. Que en una mujer que no está embarazada, esa no es la proporción que normalmente le llega, ¿no es cierto? También va a existir un aumento del gasto cardíaco de aproximadamente el 50% entre la semana 16 y 20 de embarazo, y por lo tanto, como existe mayor cantidad de sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Existe un aumento en la frecuencia cardíaca materna para poder eyectar toda esa sangre que se ha aumentado, ¿no es cierto? Ahora ustedes dirían que también podría o debería estar aumentado la presión arterial, ¿no es cierto? Pero no, el embarazo nos condiciona, por ejemplo, a la liberación de progesterona, óxido nítrico y relaxina, que funcionan como vasodilatadores. Es por eso que en la paciente embarazada la presión arterial es más baja, ¿ya? Ustedes se encuentran a una paciente con 120-80 de presión arterial y ya tienen que estar alertas. Eso no es normal. No pueden pasar ustedes como normal. Tienen que agarrar su cartón de control prenatal y ver cuánto eran sus presiones de base. ¿Por qué? Porque las mujeres embarazadas generalmente mantienen 90-60, 90-50, 85-60, y si ustedes ven una presión de repente 120-80, ya estamos hablando de una hipertensión inducida por el embarazo, ¿ya? Que puede llevarnos a diferentes clasificaciones de las hipertensiones, como la preeclampsia, la eclampsia, el síndrome de Gell, todas esas variaciones que existen. Entonces, ¿qué cambios vamos a tener? Puntualmente va a haber una taquicardia sinusal leve, distensión venosa yugular, desplazamiento lateral del ápex del ventrículo izquierdo, esto ustedes ya saben, es por el crecimiento propio del útero. Un tercer ruido de Korokov que no se va a considerar patológico. Esto está escrito mal, es síndrome de hipotensión supina, ¿ya? No es hipertensión, es hipotensión supina, y disminución del hematocrito. Entonces, a nivel cardiovascular, ¿qué va a existir? Una vasodilatación, ya hemos hablado de eso, vasodilatación periférica, que incluso nos puede producir edema de los miembros inferiores, acentuación de las venas varicosas y reducción de la presión arterial media. De las dos presiones, sistólica y diastólica, ¿cuál creen que es la que más baja? La diastólica, ¿ya? Es la presión que va a estar principalmente más baja o va a regularse más durante el embarazo. Y también va a existir un estado de hipercoagulabilidad. Ahorita vamos a ver que existen ciertos factores de coagulación que van a empezar a aumentarse durante el embarazo. Por eso existe este estado de hipercoagulabilidad, que también tiene que ser algo que a ustedes les tiene que llamar la atención, porque a estas pacientes posterior al parto, posterior a la cesárea, pueden desarrollar una embolia pulmonar, ¿ya? Por la formación de trombos. Al inicio del embarazo, el requerimiento de hierro disminuye, en realidad ni se siente, pero a medida que va a ir avanzando la gestación, obviamente el requerimiento de hierro aumenta. Por eso es que a las mamás nosotros les damos un sulfato ferroso, ¿no es cierto?, como prevención de la anemia durante el embarazo. Existe una disminución fisiológica de la concentración de hemoglobina de aproximadamente 2 a 3 gramos de decilitro. Esto principalmente debido a una hemodilución que se va a dar durante todo el embarazo. Existe un aumento del tamaño eritrocitario
¿Por qué? Porque van a existir formas jóvenes de los eritrocitos. Por eso es que se ve que el tamaño del eritrocito está más grande. Existe un aumento del número de leucocitos totales que pueden variar de valores de 6.000 hasta 18.000 y no se considera patológico ni infeccioso, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que saber. Obviamente, ustedes tienen que correlacionar esto con la clínica. Si tenemos una paciente, ¿cuáles son los signos de infección, chicos? Fiebre, eritema, inflamación, Ya, enfermedad. todo eso. Si ustedes ven una paciente con todos esos signos o síntomas y además un laboratorio que nos da unos 18.000 de leucos, no van a decir pues que esto es normal, ¿no es cierto? La paciente está cursando con un proceso infeccioso. Pero si tenemos una paciente totalmente asintomática, sin ninguna molestia y con este valor 14.000, 15.000, 16.000 de leucos, es solo un proceso inflamatorio que el mismo embarazo condiciona, ¿ya? No es patológico, no se considera patológico. Y es muy común que en sus controles, por ejemplo, después del parto, la cesárea, porque generalmente se les hace un control a las 24 horas del parto de la cesárea de un hemograma, ustedes van a encontrar valores de 14.000, 13.000, 15.000 y nadie se altera por eso, porque eso es parte del proceso de trabajo de parto, ¿ya? Como les decía hace un momento, existe una trombocitopenia leve en la mujer embarazada y se aumentan ciertos factores de coagulación como el 7, el 8, el 10, el 12, el factor de von Willebrand y el fibrinógeno. Porque se piensa, o sea, esto es una hipótesis, no es algo que esté ahorita totalmente comprobado, pero se piensa que fisiológicamente el cuerpo de la mujer ya se está preparando para un estado de hemorragia, condiciona el parto, la cesárea. Entonces, por eso es que estos factores ya están aumentados, para prepararse para ese momento. Sin embargo, si existe un aumento considerable, puede causarnos otro tipo de patologías, como lo que les mencionaba, las embolias pulmonares, los trombos, etc. Esto no es ajeno, chicos, esto yo lo he vivido en los hospitales en los que he trabajado, incluso ha habido muertes maternas por embolias pulmonares 24 horas posteriores al parto o a la cesárea. ¿Ya? Entonces es algo que ustedes tienen que tener en cuenta. Doctora, ¿es como profilaxis? ¿No sé la heparina sódica o Eso valorando si en este caso lo único que podemos valorar es el fibrinógeno. Si tú tienes valores de fibrinógeno por arriba de 300, ahí sí podrías como prevenir posterior al parto, pero en una mujer embarazada no le puedes administrar. ¿Ya? A nivel respiratorio y pulmonar también van a existir cambios. Toda la mucosa orofaringea, laringea y faringea va a presentar una vasodilatación de su mucosa. Por lo tanto, va a condicionar a una epistaxis que generalmente es autolimitada, pero sí es un motivo de consulta de las mujeres embarazadas. Hoy, por ejemplo, he tenido una paciente con 16 semanas de gestación que ha acudido a la consulta por eso. He presentado en 2 oportunidades sangrado nasales. No es, o sea, y ella dice, no, es un ratito, me sangra, es un ratito y pasa. Es esto nada más. Como ustedes ya están dándose cuenta, la mayoría de los tejidos de nuestro cuerpo va a sufrir vasodilatación. Por lo tanto, va a condicionar a otro tipo de patologías como esta, pero que son y deben ser autolimitadas y que no necesiten un tratamiento adicional o extra. Obviamente, si ya esto se complica, el sangrado es mayor, es excesivo y demás, hay que tomar otras conductas. Pero si es como la paciente me cuenta, por ejemplo, ahora, claro, para ellas es algo que les asusta, pero nosotros tenemos que aclarar que es una condición, entre comillas, normal del embarazo, que no le va a condicionar ningún factor de riesgo a su embarazo propiamente. ¿Ya? Existe una dilatación de la vía aérea, disminución de la resistencia pulmonar hasta el 50%, puede existir lo que ya decíamos hace un momento, infiltración de la mucosa nasal, orofaringea y laringea. Al inicio del embarazo, el volumen de la reserva inspiratoria se reduce y el volumen corriente aumenta. ¿Cuál es el volumen corriente, chicos? 500 en qué
en un minuto, que es aproximadamente ¿cuánto? Medio litro, ¿no es cierto? Entonces, ese es el que va a aumentar, ¿por qué? Por la demanda que el feto condiciona a la mujer embarazada. Y en el tercer trimestre, este volumen de reserva aumenta como resultado de la disminución de la capacidad residual funcional. ¿Ustedes saben cuál es la capacidad residual funcional? ¿Cuál es? 1200. ¿Pero cuál es? Ya. Entonces, la capacidad residual funcional es igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen de residual, que es 1/4 de litro, ¿ya? Y esta se debe porque en el embarazo avanzado el crecimiento, ¿qué va a hacer? Va a comprimir el diafragma, ¿ya? Lo va a llevar hacia arriba, lo que va a condicionar una disminución de toda la capacidad residual funcional. Sin embargo, fisiológicamente, el tórax, la circunferencia torácica, se aumenta, crece de 5 a 7 centímetros, ¿ya? Lo que va a provocar una relajación de los músculos intercostales y una relajación del músculo lisobronquial, por lo que la capacidad vital va a permanecer casi sin cambios. Y por esta teoría es que ustedes, por ejemplo, van a ver aquellas pacientes que tenían asma antes del embarazo, en el embarazo se curan. Y el asma, por ejemplo, no les molesta. Las pacientes embarazadas no vienen a quejarse por crisis asmáticas, no vienen por alguna molestia del asma, están más bien más tranquilas que antes de embarazarse. ¿Ya? Esa es la causa, esa es la razón. Después vuelve, pero generalmente ya no vuelve. Y uno que no se puede embarazar para Ahora, en la exploración física igual vamos a ver un aumento en la frecuencia respiratoria, en 1 a 2 ventilaciones por minuto. El consumo de oxígeno también se eleva en un 20%. El volumen se ha dormido y no ya nos falta nos faltan 10 diapositivas. ¿Cuánto? 10. Querían hacer 2 temas, 3 temas, ¿no? No, ya no digo. Ya. El volumen respiratorio por minuto también va a aumentar de 40 a 50%, la presión de oxígeno aumenta, la presión parcial de dióxido de carbono disminuye, el bicarbonato va a estar igual, va a disminuir para amortiguar este cambio y por lo tanto la mujer embarazada va a estar en una alcalosis respiratoria leve pero compensada, con un pH de 7.44, ¿ya? Ahora aquí están a punto de desfallecer, ¿no? Ya falta poquito. Existen cambios gastrointestinales de 2 tipos: cambios mecánicos por el crecimiento mismo del útero y cambios hormonales que van a estar mediados principalmente por la progesterona. Los cambios chicos, los que gusten pueden retirarse, no hay problema. Ya no falta mucho, voy a terminar con las personas que estén despiertas y que quieran escuchar, ¿ya? Entonces el factor hormonal va a estar mediado por la progesterona, que va a disminuir el peristaltismo gástrico, va a retrasar el vaciamiento gástrico y va a producir una mayor absorción intestinal. Y obviamente lo que ya hemos hablado en las clases pasadas de la presencia de náuseas y vómitos, que va a estar principalmente causada por la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿ya? Y los cambios mecánicos que ¿quieres salir? Bueno, yo creo que sí, luego voy a entrar. Y los cambios mecánicos por el crecimiento del útero
útero, entonces van a hacer que el estómago se desplace hacia arriba, va a existir un aumento de la presión intragástrica, reducción del tono del esfínter esofágico inferior. Por eso es que la mujer embarazada siempre cuando ya la barriguita está grande se queja de que de reflujo, ¿ya? Es principalmente por esto, y también estreñimiento, constipación y distensión abdominal. La función hepática igual va a estar alterada, la fosfatasa alcalina se eleva siempre casi al doble, por eso es que valores elevados de fosfatasa alcalina no son diagnósticos de alguna patología hepática. Las transaminasas y las bilirrubinas tienden a disminuir. Por eso es que cuando encontramos valores mayores de bilirrubina a 1 en una paciente embarazada, ya es un signo de riesgo, porque las bilirrubinas están relacionadas en el embarazo con el síndrome de Hell, ¿ya? Entonces, ahí tienen que tener ustedes mucho cuidado en los diagnósticos. La bilirrubina normalmente o fisiológicamente, entre comillas, en el embarazo disminuye, y cualquier cambio, si sea mínimo, tiene que llamarles la atención. Y la albúmina sérica igual va a disminuir. Los cambios renales y urinarios también existen. Existe disminución de las resistencias vasculares periféricas como en todos los demás órganos, reducción de la presión arterial media, que trae como consecuencia una mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Existe retención de sodio y una mayor expansión del volumen plasmático. ¿Quién era el responsable de la retención de sodio? No. En el embarazo. Hemos hablado de eso. ¿Quién es el responsable de la retención de sodio en el embarazo? ¿Qué hormona? ¿Quiénes dicen estrógeno? ¿Quiénes dicen progesterona? ¿Y el resto? En el embarazo no. Claro, obviamente, pero en el embarazo hay una hormona que va a condicionar. la placenta. Ya van y galería, chicos, están confundiendo las cosas. Pregunta de examen, no sé. Les va a hacer pregunta de examen. Entonces, ¿cuál es? Van y galería. Porque sí, ni siquiera están contestando, ni están participando. Hoy día era el tema del examen eso. Hoy era el tema del examen, chicos. Ya. Y los riñones van a incrementar su tamaño alrededor de un 30%. Por lo tanto, va a existir hidronefrosis, un efecto mecánico compresivo que va a ejercer el útero hacia los riñones, y va a hacer que exista un aumento del filtrado plasmático renal y del filtrado glomerular total, disminución de las concentraciones séricas de creatinina y de urea también. Existen cambios funcionales en los túbulos proximales y en los túbulos colectores. Va a existir la presencia de glucosuria, va a existir absorción de proteínas a nivel de la orina, y también vamos a tener la presencia de estas a nivel de la orina, que en el embarazo no se considera patológico. Claro, esto depende de cuánto se está eliminando por la orina, porque valores mayores de 300 miligramos sí es patológico y es diagnóstico de qué. Diabetes. Normal. No, pero de qué patología específica del embarazo es característica. ¿Perdón? De la preeclampsia, chicos, de la preeclampsia, ¿ya? Los receptores de la hormona antidiurética igual van a estar disminuidos, y la osmolaridad plasmática va a tener valores de 270 miliosmoles kilogramos, y los niveles séricos de sodio van a disminuir de aproximadamente 4 y 5 miliequivalentes litros. Existen también cambios a nivel endocrino. Muchas de las hormonas liberadoras, como la hormona liberadora de gonodotrofinas, van a estar aumentadas.
La hipófisis va a incrementar su tamaño 3 veces más y puede incluso tardar en volver a su tamaño normal aproximadamente 6 meses después del parto. ¿Ya? Existe un estado de hipercortisolismo fisiológico, van a estar aumentadas la ACTH y la CRH, existe disminución del circuito de retroalimentación negativa, obviamente porque ya no hay ovulación y no se produce todo el circuito que hemos hablado en el ciclo menstrual, entonces ya no hay retroalimentación negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo. Van a estar ligeramente aumentadas la T4 y la T3 y va a existir una deficiencia relativa de yodo. Esto en la mujer, ¿no es cierto? Porque la deficiencia de yodo, ¿por qué? Porque el yodo se va a dirigir principalmente hacia el feto, ¿no? Va a atravesar la barrera placentaria, va a ingresar y la mujer queda con déficit de yodo. Existen cambios inmunológicos que también lo hemos visto en las clases pasadas, que va a estar mediado por la progesterona para causar un estado de inmunosupresión para que la mujer pueda asimilar o aceptar el embarazo, y existen cambios locales a nivel del endometrio y de la placenta y cambios igual a nivel sistémico, ¿ya? Y también estos son cambios ya más generales. Hemos visto que en la piel van a presentar melasma, cloasma, pueden ver en el abdomen y en las mamas la presencia de estrías, y si hay estrías obviamente puede aparecer prurito en aproximadamente 3 a 20% de las embarazadas, y el prurito también puede estar relacionada con una patología hepática, ¿ya? Que eso hay que diferenciar. Si el prurito es excesivo en las manos, en los brazos, siempre hay que pedirles un examen de laboratorio y ver cómo están las bilirrubinas, las transaminasas, porque si estas están elevadas nos condiciona igual a mayor prurito. Y podemos... Sí,